12:07 de la tarde de este lunes 27 del mes de octubre del año 2025. Soy el maestro Alfonso Hernández, jefe de alfabetización informacional de la Dirección General de Bibliotecas, y hoy estamos en esta charla que hoy tenemos preparado para ti. Recomendaciones para escribir un artículo científico. Y sí quiero poner hincapié en este globo que veo por ahí. Recomendaciones de un explicador. Por supuesto que no me considero para nada la eminencia en escritura científica ni nada por el estilo, sino que lo que hoy quiero platicarte es algo en lo que me puedo considerar hábil, que es en explicar conceptos, en estructurar ideas y que seguramente te va a ser útil. Por eso antes para mí es muy importante que no dejemos y no olvidemos esta competencia que es necesaria en el siglo XXI. Con tanta información que hay, recuerda que el pensamiento crítico es este proceso intelectualmente disciplinado de análisis, síntesis, conceptualización, evaluación y aplicación de la información que recopilamos. ¿Cómo recopilamos la información? Bueno, a través de lo que vemos, lo que vivimos, lo que reflexionamos, lo que razonamos, o como en este día, alguien que a lo mejor no tengo el gusto de conocerte y a lo mejor nunca nos vamos a ver, pero yo te voy a comunicar ideas, ¿no? Y ya tú sabrás si estas ideas que hoy te comunico los podamos ver como una guía, como una creencia, como una acción, pero también en la definición que nos hace Gley sobre definiendo el pensamiento crítico, tal vez le falta algo que creo que es fundamental. Cuando una idea que recibes a través de un medio de comunicación no te sirve, también se vale desecharla, dejarla pasar, ¿no? Y continuar tu vida, que es algo que no hacemos mucho en redes sociales, pareciera, ¿no? El pensamiento crítico es algo que no se utiliza en redes sociales, donde parece ser que si no estamos de acuerdo con la persona, pues hay que decírselo, hay que escribirlo con mayúsculas para que se entienda. Y hay veces que simplemente uno puede decidir tener la razón o ser feliz, y entonces ahí simplemente si no te sirve lo que hoy te platico, pues sé feliz y déjame pasar. Pero espero que no, porque hemos preparado algo para que te sea útil. ¿Sale pues? Y es que ya hablando un poquitito al respecto sobre nuestro tema, hablemos un poco de la redacción científica, y con ello, de manera tácita, te voy a decir cuál es mi primera recomendación. Dice McKerrow que es el resultado de una mente clara que aborda un problema claramente formulado y llega a conclusiones claramente enunciadas. ¿Cuál creen que es mi recomendación? Ser claro, dar claridad, ¿no? A nuestros lectores. Cuando tú quieras realizar un proyecto de investigación, recuerden que no lo están haciendo para sí mismos o para cumplir el requisito. Lo están haciendo para que otros lo lean. Incluso una tesis, ¿eh? Porque hay veces que pensamos que la tesis es para mí, para terminar la licenciatura, para presentarla ante mis jurado y para graduarme. Sí, pero también es para alguien que acceda al repositorio de la UAP, para alguien que te lea y que en una de esas tu tesis marque digamos, un paradigma para ellos, ¿no? Entonces, mi primera recomendación es ser claro, pero claro incluso para un chico de prepa que se quiere acercar a la ciencia. Sí, normalmente utilizarás un lenguaje técnico, pero en la medida de lo posible, sé claro para nuestros lectores. Y ya entrando de lleno a lo que es un artículo científico, pues te diría que un artículo científico es un informe escrito y publicado que describe resultados originales. Resultados originales. La recomendación es que seas original. ¿En, en qué? En los resultados, chicas, chicos. Ojo, no se trata de ser original en lo que investigues. A lo mejor terminas investigando lo que miles de personas ya han investigado antes que tú, ¿no?
A lo mejor sobre COVID, a lo mejor sobre atención enfermera en COVID, a lo mejor sobre atención de enfermería en unidades de intensivas. Y a lo mejor de eso se ha investigado muchísimo. Lo que te recomiendo es que tus resultados se describan de una manera original en todo caso, ¿vale? Sé original en ese sentido y vas a tener un muy buen, digamos, una muy buena estructura. El objetivo es defender, pero también replicar teorías. Las teorías escritas, chicas, chicos, no solamente están hechas para acatarse, también están hechas para cuestionarse. Sí, es un hecho que en el área médica se cuestionan poco, porque ya se han probado, porque normalmente la medicina basada en evidencia, pues es muy importante, ¿no? Y si hay evidencia es porque esta teoría está muy correcta. Pero también de manera lateral podríamos ayudar o coadyuvar a que teorías que están muy arraigadas en las personas se puedan replicar. Yo te quiero contar un pasaje, pues a lo mejor hoy en día ya penoso de mi vida cuando era niño, pero yo de niño seguramente escuché a los adultos decir frases como, oye, no te juntes con ese amigo, no te vayas a enfermar, no te vayas a contagiar, ¿no? Me decían a mí a mis 12, 13 años cuando tenía un amigo que claramente ya mostraba tendencias homosexuales, pero que en ese entonces, pues me decían eso, no sé que me vaya a contagiar. Qué retrógrado suena eso, ¿verdad? Qué terrible suena eso hoy. O yo habré escuchado a muchos ah, adultos decir, ey, 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 ya, y ahorita vamos a hablar de política, señoras. Ustedes ya a tejer o a lavar los trastes. Qué terrible, ¿verdad? Y es que esas teorías arraigadas en las personas, pues obviamente hacen mucho daño y a veces hay que replicarlas. Y afortunadamente hoy, pues estas teorías que tienen que ver con la inclusión, la integración, pues eh, digamos que la inclusión a estos elementos, pues ha ayudado mucho. ¿Cuántas veces no de pronto muy de niño a mí nos habrán dicho, el huevo es malo para el colesterol? Sí, imagínense, ¿no? Entonces, cuidado con esas teorías y es responsabilidad nuestra como investigadores, pues obviamente que esto se vaya replicando, defendiendo también. Y recuerden que nosotros debemos de contribuir al avance del conocimiento, que un artículo académico, un artículo científico contribuye a eso, ¿no? Ahora bien, te voy a dar algunos consejos, recomendaciones a partir de los componentes de un artículo científico. ¿Vale? Sobre cada componente te daré algunos tips que debes de tomar en cuenta. Por ejemplo, el título. En el caso del título, recuerda que debería de tener el campo de estudio, la variable, los aspectos que investiga y la población. Eso todo junto en un buen título. Campo de estudio, en este caso enfermería o área de la salud, variables, aspectos que investiga, población de estudio. Recomendamos una extensión máxima de 15 palabras. Ojo, siempre que hablo de 15 palabras o algo así, hablo de palabras en inglés, por cierto, el idioma universal de la Academia Científica. Entonces, 15 palabras en inglés máximo. Que sea atractivo, interesante y objetivo. Pero ojo, que sea atractivo no porque estás poniendo una frase que parece eslogan publicitario, sino que sea atractivo por el campo de estudio, la variable, el aspecto que investiga y la población, lo que vimos en la anterior, ¿no? Te traigo ejemplos, mira. Impacto del entrenamiento basado en simulación en la toma de decisiones clínicas en estudiantes de enfermería que de hecho ustedes de pronto el training basado en la simulación es muy importante para la toma de decisiones. ¿Qué tanto impacta este tipo de formación? Y seguramente lo están viendo, lo verán en su formación académica.
Bueno, pues ahí está un buen título de artículo de investigación. Cómo esto impacta, ¿no? El campo de estudio, pues obviamente es educación en ciencias de la salud. La variable es el entrenamiento basado en simulación. No es cierto, la variable en este caso sería la, el impacto del entrenamiento. Los aspectos que investiga es la toma de decisiones clínicas y la población de estudio serían estudiantes de enfermería con una muestra de 50 estudiantes de enfermería que son investigados, ¿no? Síndrome del burnout y su correlación con errores de medicación entre enfermeros de emergencia. Nuevamente, el campo de estudio serían áreas de la salud. La variable que investiga son el los errores de medicación. Los aspectos que investiga sería el síndrome de burnout y la población son enfermeros de emergencia o personal de enfermería de emergencia y una muestra de 20 enfermeros testeados. ¿Me voy explicando? Un ejemplo más de título. Conocimiento, actitudes y autoeficacia en cuidados paliativos en estudiantes de enfermería de último año. Campo de estudio, educación en enfermería. La variable serían los conocimientos, actitudes y autoeficacia. El aspecto que investiga son los cuidados paliativos y la población de estudio, estudiantes de enfermería de último año, con una muestra de 50 estudiantes de enfermería de último año. ¿Sale? Ahí están ejemplos de buenos títulos. ¿Ok? Después del título viene la parte de los autores. Tienes que integrar en cualquier artículo científico título y el autor o autores. Es importante mencionar su afiliación institucional. Es decir, ustedes pertenecen al Complejo Regional Norte, a la bueno, al Colegio de Enfermería del Complejo Regional Norte de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Díganlo, hay que mencionarlo. Si lo consideran prudente, integren el correo electrónico del investigador principal. Normalmente los artículos de investigación no los hace una sola persona, los hace un equipo de trabajo. Bueno, pero casi siempre hay un jefe de equipo, un líder de equipo, un líder de investigación, un investigador principal. Por lo menos de él integren una forma para ponerse en contacto, porque de esa manera imagínate que de pronto un lector chileno está investigando algo muy parecido a lo tuyo y tiene datos que te pueden servir. Sería genial que se pusieran en contacto, ¿no lo crees? Integra también el ORS ID, el Open Research Contributor ID, el identificador de contribuyente de investigación abierta. El ORS ID es esto, mira. Voy a abrirlo. Este es mi ORS ID, por ejemplo. ¿Ok? Es un número es un número de 16 dígitos con pues mi biografía, por ahí veo mis redes sociales, mi formación, mi empleo, ¿no? Pero también por ahí estaré notando mis calificaciones, mi educación en cuanto a a las características como investigador, los elementos en los que he estado, en otra página se ven en qué proyectos he investigado. Y todo esto lo obtienes aquí directamente en norsid.org y en la parte superior derecha habrá que registrarse. Esto es gratis, ¿eh, chicas, chicos? Yo te recomiendo que de una vez lo hagas, así vayas llenando poco a poco y cada vez que integras un proyecto de investigación, pues vayas integrándolos a tu Ors ID. Lo único que te va a pedir es que si no tienes cuenta, mira, regístrate ahora. Te pide poco a poco, mira, te dice, oye, dame un nombre, apellido, tu dirección de correo, siguiente paso, y así te vas cancelando en 5 momentos diferentes, te vas inscribiendo para al final tener un Ors ID que es como un sitio web de ti como investigador. Mira acá, te pongo este ejemplo.
Ahí está la parte de los autores, en donde alcanzamos a ver la afiliación institucional, como Jacques Chorran de la Universidad Wilfrid Laurier, Escuela Lazaridis de Negocios, Kiridaran Kanagaretan de la Escuela de Negocios de Zulik de la Universidad York y Lim Chi-yo de la Escuela de Contabilidad de Singapur, ¿no? Así cada uno de ellos. Esta es la afiliación institucional y luego abajo está, digamos que el correo electrónico del investigador principal, que en este caso, pues es Kiridaran Kanagaretan, que hasta por eso tiene su asterisco, ¿no? Es con él con el que se podría poner de acuerdo. E incluso también está el ORS ID, miren por acá. Es decir, de Kirigaran Kanagaretan tiene este logo, que es el logo de ORS ID, que les va a permitir a alguien que abra el PDF en darle clic y entrar al sitio que ya te había mostrado. ¿Sale? Bueno, ahora, la parte del resumen es muy importante también. El resumen. El resumen es una síntesis del contenido. De alguna manera, obviamente, tienes un artículo académico redactado 15 a 25, 30 páginas máximo, y el resumen sintetiza en 120 o 250 palabras todo el artículo, todo el texto. Recomendaciones, ¿eh? 120 a 250 palabras. Es lo recomendable. Ahí nos tienes que mencionar el objetivo que intentas alcanzar, la metodología que utilizaste para recolectar tus datos, los resultados que tuviste, las conclusiones a las que llegaste. ¿Ok? Recomendamos que esté escrito en pasado, en tercera persona impersonal. Eso sí, redáctalo al final de la investigación. Es decir, primero haz tu investigación, redactas tu artículo. Ya que esté redactado el artículo y por lo menos checado en una primera parte, entonces sí puedes imprimir el artículo y empezar a subrayar tu objetivo, metodología, resultados, conclusiones y empiezas a estructurar bien tu resumen. ¿Sale pues? Luego viene la parte de introducción. Todo eso que habíamos visto hasta el momento era lo que vemos en la primera página. Título, autores, y abstract o resumen. Luego ya en la carnita del artículo viene, ahora sí, la introducción. La introducción responde al cuestionamiento ¿por qué? ¿Por qué debería de seguir leyendo este artículo? ¿Por qué estás investigando tú al respecto? ¿Por qué te interesó? ¿Por qué debería de ser importante? Tratas de responder a eso y comienzas introduciéndolo. De alguna manera, ¿qué interés provoca en el contexto? Oigan, chicas, chicos, ustedes están en el área de enfermería, sí, y a lo mejor enfermería tiene una circunstancia muy práctica, sí es cierto, pero ojalá que aquí tenga a los próximos investigadores nacionales, ¿no? Eh, pero no solamente van a escribir para enfermeros o enfermeras, no deberían. Deberían de pensar en que su contexto es médico, son las áreas médicas, ¿no? El diseño de hospitales, arquitectura, ingeniería, psicología, porque ustedes no son más allá que enfermeras, ¿no? Ah, y nada más saben poner una inyección. No, para nada. Ustedes también trabajan las ciencias sociales, trabajan el desarrollo, el desempeño humano, trabajan la resiliencia, trabajan o colaboran para mejorar procesos de burnout. eh, por supuesto que son aliadas de investigación académica, son son educadoras también, ¿no? De alguna forma, son psicólogas, psicólogos, ¿me explico? O sea, lo que investigan se abarca en diferentes contextos. Eso sí, la introducción debería de ser breve y concisa y escrita en tiempo presente. Es decir, de tal manera que nuestros lectores vean que el problema que estás intentando solucionar hoy en día es algo todavía que existe, ¿no?
cómo se relaciona con otros estudios, igual, insisto, eh, con psicología, con sociología, con antropología, con medicina, con ingeniería, de tal manera, y que este artículo, cómo lo relacionas con otros campos de estudio. ¿Qué implicaciones teóricas o prácticas va a tener a futuro? Ahí nos tienes que integrar los objetivos que quieres alcanzar y las hipótesis. ¿Ok? Probablemente en la introducción también nos tengas que hablar sobre las cosas que ya se escribieron al respecto. Es decir, lo que es o lo que se le conoce como el marco teórico. ¿Ok? Ahí tendría que estar. Luego viene la parte de la metodología. Híjole, ¿te acuerdas que de mis primeras diapositivas de esto era que tendrías que dar claridad? Híjole, pues en la parte de metodología donde más claridad deberás de tener. No hay que dar por sentado que todo mundo sabe que es una escala de Likert, o que todo mundo sabe que es una regla de Pareto, o que todo mundo sabe que es un estudio cuantitativo. ¿Me explico? Tendrías tú que escribirlo, pero explicarlo. Es lo recomendable, cosa que se le pasa a muchos científicos, que dan por hecho todo y hacen la parte metodológica muy complicada de entender. Ahí en la parte metodológica nos explicas las variables de investigación. Mira, por ejemplo, te traigo estos casos. Variable, nivel de satisfacción laboral. Y eso lo puedes hacer con un instrumento de recolección que puede ser un cuestionario, ¿no? O grado de adherencia a los protocolos de higiene de manos. Eso lo puedes hacer con un checklist. O nivel de ansiedad. También lo puedes hacer con un checklist, con una escala de Likert. ¿De acuerdo? Son variables de investigación. Ahora, ¿quiénes son tus participantes? Tu población de estudio. Yo te traigo ejemplos. Personal de enfermería de un hospital de segundo nivel en Puebla, cuya muestra es de 30. O estudiantes de licenciatura en enfermería de la UAP inscritos en 2024 con una muestra de 100 estudiantes. ¿Me explico? O pacientes con heridas crónicas atendidos en consulta de enfermería comunitaria. Tu, tu muestra son 15 pacientes con heridas crónicas. Luego nos tienes que decir qué instrumentos de medición realizaste, ¿no? Por ejemplo, un cuestionario de autoeficacia para el cuidado, una lista de verificación o la escala SF36, que es la de evaluación de calidad de vida, ¿no? ¿Qué instrumento de medición? Es decir, definitivamente cómo definiste la muestra, cuáles son los elementos indispensables que tienen que ver con el diseño, ¿no? El diseño de tu metodología. ¿Es aleatoria porque pues lo que te iba dando la muestra o es aleatoria porque metiste en redes sociales un cuestionario abierto a todo el público o es controlado porque a lo mejor sí lo hiciste con una escala, lo hiciste con una lista de verificación donde incluso incluías el nombre de la persona, la edad, el género de la persona, es más controladito. Es prospectivo porque fuiste a una biblioteca y viste la literatura que estaba escrita en los últimos 10 años sobre atención primaria de enfermería y encontraste 32 libros, es un estudio prospectivo. Hoy es un ensayo clínico, hiciste ensayo clínico, hiciste experimentos, ¿me explico? Además, también nos tienes que decir el entorno de tu lugar de donde hiciste la investigación. Fue un hospital, fue un laboratorio, fue una ciudad, saliste a las calles de Tetela o veniste a la ciudad, no sé, ese tipo de cosas, cuéntalo. De alguna manera estás educando en la parte metodológica a gente pues que quiere saber cómo se hace una investigación. ¿De acuerdo? ¿Qué intervenciones tuviste? Usaste tratamientos, usaste dispositivos, hiciste mediciones, hiciste prueba, experimento, ¿no? Y luego ya nos dices el análisis estadístico que llevaste. Como te das cuenta, metodología es el bloque un poquito más complejo de tu trabajo de investigación, porque de seguro, seamos honestos, chicos, de pronto
la parte de metodología de la investigación casi siempre la vemos ajena a mi estudio de diseño gráfico, a mi estudio de psicología, a mi estudio de enfermería. Como que ese es ajeno, pero no. La metodología de la investigación es componente clave para mis trabajos en diseño, mis trabajos en arquitectura, mis trabajos, o sea, imagínense, si no llevo una metodología para realizar proyecto de investigación, ¿no? Entonces, esa parte tenemos que ser muy, muy docentes. Luego viene la parte de los resultados. Los resultados van a ser claves y relevantes para justificar tu artículo. De hecho, te quiero contar, y de seguro estarás de acuerdo conmigo, cuando estamos haciendo revisión de literatura, es decir, la revisión de la literatura es cuando necesitas fundamentar tu introducción, tu marco teórico y necesitas ver quiénes ya escribieron al respecto. Entonces haces una búsqueda en la biblioteca digital o te vas a Redalic o te vas a Cielo o te vas a la Google Académico y buscas quiénes ya escribieron, ¿no? Entonces, como tienes poco tiempo y muchas ganas de encontrar mucha bibliografía, pues comienzas a ver el título, autores, medio ves el abstract y en la parte del abstract ves los resultados y si te interesan los resultados, te vas a la parte de resultados del PDF, por decirlo, y entonces ya tú decides si ese artículo lo usas o no lo usas. Por eso te recomendamos usar tablas y figuras, o sea, ser muy gráfico. Usa tablas, usa gráficas, usa figuras. Eso sí, selecciona adecuadamente. Si es necesario hacer una escala, una tabla, a lo mejor 3, 4, no más de 3, 4, chicas, chicos. Decide qué presentar. Eso sí, vas a tener muchos datos seguramente. Y a lo mejor de cada medición tienes la posibilidad de crear una gráfica y entonces necesitas poner 40 gráficas. No, esa no es una buena idea. Tal vez 5 o 6 tablas o figuras es prudente, no más, ¿no? Ser objetivo, eso sí, ser muy objetivo, chicas, chicos. Nada de andar maquillando datos, nada de hacer coincidir datos con otras cosas. No tiene caso. Para eso es la investigación, para mostrar evidencia. La sencillez es muy importante para el diseño de tabla, ¿eh? Es decir, algo tan simple como eso. No se metan en problemas como, ay, le voy a hablar a mi amigo el diseñador gráfico. No es necesario. ¿Sabes usar Excel? Ahí está. Venga. Mire, por ejemplo, aquí está esta gráfica 2, rango de asistencia escolar de nativos y migrantes tejanos de los 6 a los 20 por región, de la década de 1850 a la década de 1900. Entonces, ¿qué tengo? En filas, 1850, 60, 70, 80, 900, en filas. En columnas tengo 3 bloques de columnas, el sur, el centro y el oeste de Texas, y cada una con su columna de mm, eh, estudiantes inmigrantes y estudiantes nativos, con lo cual me doy cuenta que en los 50 el sur de Texas era donde se llevaban más la educación. Incluso en el oeste de Texas no tengo datos, pero al final en 1900, pues veo como el sur de Texas y el oeste de Texas, digamos que hubo un cambio, ¿no? Que ahora el oeste de Texas es donde más escolaridad hay, a diferencia del sur, y ni qué decir con el centro de Texas. ¿Qué tal, no? Es fácil de entenderla así. No se metieron en problemas de tipografía y hay una tipografía chida. Olvídate de la tipografía chida. Haz una tipografía sencilla de leer. Times New Roman, Arial, Bodoni, algo así muy sencillo, ¿vale? Luego viene la parte de la discusión o las conclusiones. Discusión o conclusiones. Híjole, yo creo que ahí es cuando resumes los datos, analizas los datos y vas a redactar esas conclusiones. Tú como investigador o investigadora, es cuando tú le puedes meter un poquito de una carga subjetiva. Es muy ligero, ¿eh? Un trabajo de investigación tiene que ser forzosamente objetivo, pero siéndote honesto, en las conclusiones, cuando tú las redactas, las conclusiones, pues obviamente estás concluyendo a partir de tus habilidades,
tu expertise, tu inteligencia, tu percepción del mundo y la vida. Por tanto, eso hace que de alguna manera las conclusiones sean muy tuyas, ¿no? Con lo cual hay un ligerita carga subjetiva. Se vale que la gente diga, es que me encanta cómo concluye Posadas, ¿no? Considerar las implicaciones a futuro. Ahí sí es muy importante. En las mismas partes de conclusiones, bueno, este trabajo que hicimos y que y en la cual obtuvimos estos detalles, estos resultados, nos permitirán integrar mejores prácticas enfermeras para cuando se atiendan estos elementos y estas cosas. Pero no solamente implicaciones prácticas a futuro en el área de enfermería, sino en las otras áreas. Permitiría a un arquitecto cuando diseña un hospital pensar en estas partes y esas. Oye, pero es meterse con las otras. Sí, es un poquito. Es proponer cambios en políticas públicas, en relaciones interpersonales, en diseño de edificios. Se vale, porque ya tienes un sustento que es tu investigación. Vale, pues. Espero que se haya entendido entonces en lo general las partes y componentes de un artículo científico. Ahora pasemos a estas, le llamo video recomendaciones. Son videos, pequeños clips de video que hemos armado para entender estas recomendaciones en lo general. Mi recomendación es entender el ciclo de la información. Siempre es importante saber en qué momento del evento te encuentras para saber dónde encontrar y qué vas a encontrar de información. Si ya existen documentos académicos o todavía son documentos de información o de opinión, o ya existen libros o políticas públicas. Y para eso hay que entender muy bien el ciclo de la información y te lo voy a mostrar con este ejemplo. ¿Te acuerdas qué pasó en el año 2017, octubre, cuando una actriz, Alyssa Milano, publica en Twitter que durante años quiere confesar que durante años ha sido víctima de acoso sexual por parte del productor Harvey Weinstein en el año 2017? Bueno, que si alguien en la internet también había sido víctima, que escriba, o no solo de él, sino de sus jefes, que escriba Me Too. ¿Te acuerdas de ese movimiento? En el 2017 se da el movimiento Me Too. Bueno, a partir de ese ejemplo vamos a entender el ciclo de la información. Es un video, se debe de escuchar, estoy atento al chat, pero se debería de escuchar. ¿Sale pues? Entendiendo el ciclo de la información. Imaginemos que para nuestra clase utilizamos recursos escolares como artículos académicos, libros impresos y electrónicos, con tal de abordar el rol de las redes sociales cuando el movimiento Me Too comenzó denunciando la agresión y el acoso sexual. Utilizamos Google Search y aunque apenas el movimiento comenzó en el 2017, ya encontramos más de 23 millones de resultados. Esto puede ser emocionante y acudimos a nuestra biblioteca digital para buscar con la misma frase y nos percatamos que solo contamos con poco más de unos centenares de opciones. Por ello, es muy importante comprender el funcionamiento del ciclo de información para no llevarnos estas sorpresas. Lo primero que debemos considerar es qué tipo de información necesitamos y en qué formato. El ciclo de la información es una sucesión de la cobertura mediática de algún evento de interés público, lo que significa que la información se encontrará disponible en diferentes formatos en los siguientes días, semanas, meses y años después de sucedido tal evento. En ese 15 de octubre de 2017, las redes sociales estallaron y eventualmente la noticia fue cubierta en internet, televisión y la radio. Era el momento para entender quién, qué, por qué y dónde sucedió. Al siguiente, observamos información publicada en periódicos y reportajes más profundos que nos detallaban los hechos mientras nos proveían de más información sobre el evento.
Posteriormente, las revistas cubrían las secuelas y el impacto social y cultural mientras nos detallaban con mayor análisis aquello que ya había pasado. Como te das cuenta, estos formatos tienen audiencias muy generales y tardan entre 6 meses y un año para que la comunidad académica los arrope y comience a escribir sobre ellos. Los artículos académicos proveen de un extenso estudio del evento y proporcionan sustento a sus argumentos a través de investigación empírica y teórica. Estos artículos serán revisados por pares, lo que implica que su credibilidad y precisión van a ser observadas por comunidades académicas. Eventualmente, al paso de los años, comenzamos a observar publicaciones escolares o libros que profundicen sobre el tema. En ese mismo periodo, de ser necesario, se comienzan a hacer disponibles cambios en políticas públicas, legislación y análisis estadísticos. El ciclo de la información nos demuestra cómo la investigación es constante. La creación de la información como un proceso evidencia que el formato, objetivo y la distribución son consecuencia de otros formatos que le precedieron. Así que cuando busques información para soportar tu investigación, recuerda cuándo ocurrió el evento, qué tipo de información se encuentra disponible y qué formatos soportan tu investigación de manera adecuada. Muchas gracias. Bueno, espero que se haya escuchado, ¿no? Si nadie escribió nada, es que se estaba escuchando. Quiero creer. Bueno, este es una recomendación que pareciera muy obvia. Elegir adecuadamente el tema de investigación. Pareciera muy obvia, ¿no? Es como que, pues, sí, claro, pues es lo primero que hacemos, elegir un buen tema. Pero la verdad es que en la práctica termina siendo a veces es investigando sobre lo que te recomendó tu asesor de tesis o lo que te propuso tu maestro de metodología. O eras minoría cuando todo tu equipo levantó la mano sobre un tema del que tú no tenías no estabas tan seguro, segura, ¿no? Y terminaste investigando, pues porque pues, eras minoría. Hay veces que investigamos incluso hasta en lo que no. Hay veces que andamos con alguien con el que no queremos andar. Y es que preguntas relevantes, ahorita van a ver por qué dije esa frase bizarra, ¿no? Pero bueno, preguntas relevantes antes de elegir un tema. Híjole, tienes que preguntarte si tu tema va a contribuir al conocimiento o nada más es algo que a ti te gusta. Porque también se va, digo, a veces caemos en el otro extremo. O una investigando sobre lo que no estoy tan seguro de investigar y otra es siendo muy necios e investigando algo que no es necesario que investigues. Pero va a contribuir al conocimiento o mi tema ya recibió una cobertura mínima en revistas académicas, o insisto, nada más es mis ganas de investigar sobre el impacto de Dropbox en la formación de estudiantes de aprendizaje de inglés. A lo mejor no es necesario, por decirlo, ¿no? Am, tengo suficiente interés por investigar sobre el tema. Acá es donde análogo la frase que te dije. Lo, no andes con alguien que no tienes ganas. Bueno, pues acá igual, porque ese va a ser como tu novio o tu novia. Vas a andar con él, con ella. Vas a gastar tu tiempo libre y tu trabajo en pensar en él o ella. Es decir, en un tema de investigación, pues vas a dormir pensando en él, vas a despertar pensando en ese tema, vas a comer pensando en el tema. Así que deberías de tener suficiente interés para que no lo alucines para mal, sino al contrario, que todo el tiempo pienses cómo puedes aportar más a tu investigación, como el novio o la novia, que todo el tiempo estés pensando en él o ella, ¿me explico? Puedes recopilar datos suficientes para llevar a cabo tu investigación,
Si la respuesta es sí, adelante. O que vamos a hacer un estudio donde mi población de estudios son docentes de enfermería de 5 em, de instituciones públicas. A ver, espera. Si vas a entrevistar a esos docentes de enfermería, pues sí, ¿no? Por lo menos en la UAP conozco a 3 profes. Espera. Hablas de docentes. ¿Tu muestra solo son 3 profes de enfermería? No. Bueno, voy a poner 20. Ok. Tienes la posibilidad de entrevistar a 20 docentes y estás hablando de instituciones, es decir, no solo de la UAP. Vas a ir a otra institución, vas a ir a otro estado, vas a ir a otra ciudad. No sé, no lo sé. Entonces cambia tu población o cambia tu investigación porque entonces no puedes recopilar datos. Pero si sí puedes, adelante, continúa. ¿Me explico? Aquí te traigo una video recomendación, cómo escoger un tema de investigación. Espero que te guste este video. Bien, bienvenidos a nuestra presentación, cómo seleccionar un tema de investigación. La razón por la que es importante tomarse un tiempo para decidir el tema de investigación antes de comenzarlo es que hay una gran cantidad de información en cualquier biblioteca universitaria. Si no tienes ideas sobre lo que necesitas saber antes de comenzar a buscar, realmente vas a consumir mucho tiempo en vano. Para seleccionar un buen tema de investigación, se puede utilizar el Goldilocks Approach, un enfoque de selección que analoga el cuento de Ricitos de Oro, donde no se busquen temas muy extensos, tampoco muy limitados, sino lo acertado. Temas muy extensos equivalen a vaciar una cubeta de agua en una bañera. El agua se dispersa completamente y solo obtienes un par de centímetros de profundidad. Por ejemplo, energías alternas, outsourcing, son temas interesantes pero con demasiadas especialidades y disciplinas. No hay forma para que cubras ese tema con tanta información en un trabajo de investigación. Si lo intentaras, no podrías desarrollar significativamente cada aspecto particular de ese tema porque hay muchísimo que cubrir. Tu investigación sería muy extensa y superficial. Por otra parte, temas que son muy concretos son como una gota de agua. Por ejemplo, cómo los tipos de energías alternativas que se emplean en Oregon afectan a los productores de maíz genéticamente modificado en el territorio de Dubuque, Iowa. Los temas muy concretos conllevan mucha frustración al investigar, porque casi nadie ha escrito al respecto. Es muy complicado escribir porque no hay mucho que decir. Tú necesitas un tema que sea el acertado. A eso nos referimos. Este es un claro ejemplo de un tema que es muy extenso. Bastantes cosas han pasado en Irak el año pasado. Disturbios civiles, política exterior con países vecinos y Estados Unidos, el clima, muchas cosas han sucedido en Irak para cubrir en una investigación. Este es un ejemplo de un tema muy limitado. Podrías encontrar las cifras y redactarlas, pero ¿de qué más podrías escribir en el resto del documento? Esta pregunta requiere investigación para responderla, pero no es buena opción para investigar más allá. Prácticamente es resolver un problema matemático. Este es un ejemplo de un tema en el que estamos todos de acuerdo. No encontrarías expertos que estarían en contra de la primicia. Otro claro ejemplo de un tema muy limitado, donde realmente no habría diversidad de opiniones sobre el mismo. Busca temas que pudieran ser controversiales, en donde expertos puedan discrepar. Aquí hay una buena propuesta para generar controversia, pero deberás ser muy cauteloso debido a que nadie puede predecir el futuro. Este es un muy buen tema. Podrías investigar sobre los efectos en los trabajadores sindicalizados y llegar a una conclusión sobre si es bueno o malo tener este tipo de representaciones. Incluso podrías enfocarte en una clase de trabajador público o en un sindicato. Realizar comparaciones con aquellos que no están representados o comparar también entre sindicatos. Pero más allá de preguntarte si tu tema de investigación es muy extenso o limitado o adecuado, deberás responder esto. ¿Y qué más?
No se trata simplemente de desarrollar el tema o considerar algunos datos sobre una persona o grupo de personas, pues usualmente la gran mayoría queda conforme con ello. Tú necesitas ir más allá y hacer algo de pensamiento crítico sobre los datos que has encontrado. Así que, ¿cómo podría empezar? Muchos estudiantes comienzan con temas muy extensos. Usemos el sentido común y pensemos en un área de interés y a partir de ello realicemos un cuestionamiento. La técnica de las 5 W podría generarte una tormenta de ideas para limitar las respuestas y ser más específico en la definición del tema. Por ejemplo, estableciendo el de consumo de energía en Google, algunos quienes pueden ser los empleados, subsidiarias que gestionan los servidores, legisladores de políticas públicas, ambientalistas, empleados de servicios públicos. Aquí te muestro los dóndes. Una instalación de energía solar que Google ayudó a construir en el desierto, un cuarto de servidores de la empresa. Cuando comienzas con esta técnica notarás las debilidades que puedas tener en algunas de las W. Por ejemplo, si te sientes inseguro en los cuándos, te darás cuenta lo ambiguo que puede ser establecer tiempos como el pasado, presente y futuro. Si no puedes ser específico con la técnica, te recomendamos realizar más investigación. ¿Cómo lo harías? Bueno, te recomendamos buscar mayor información y cuáles son los resultados que se encuentran al inicio de una búsqueda de Internet. ¿Podría usar la Wikipedia para mi investigación? La respuesta es generalmente no, debido a que cualquiera podría editar o cambiar la información en cualquier momento. Pero ahora mismo, cuando estás tratando de definir un tema de investigación, en realidad es un buen momento para usarla. Puedes emplear la tabla de contenido para identificar algunas W y seguir los enlaces externos y referencias de otras fuentes. Por último, si puedes hablar sobre tu tema de investigación por al menos un minuto sin parar, entonces estás listo para formular tu cuestionamiento. ¿Qué significa teórico para una buena pregunta de investigación? ¿Y de dónde vendrá ese marco teórico? Googlealo, utiliza fuentes académicas, bibliotecas digitales, habla con expertos, sigue las noticias. Realiza una buena búsqueda documental para facilitar la redacción de tu pregunta de investigación, con lo que será más fácil y eficiente tu proceso, ahorrando además tiempo a tu exploración documental y de campo. Muchas gracias y mucho éxito. Disculpe, está hablando y su micrófono está apagado. Uy, qué feo. Se perdieron esa parte, sí tienen razón. Les hablaba, híjole, gracias. Les hablaba de que me gusta mucho la parte donde si hablas más de un minuto de tu tema de investigación, es ahí donde debes de continuar, porque es como el novio o la novia del cual encuentras todas las cosas buenas, ¿no? Y que incluso somos capaces de hasta desesperar a los amigos, amigas, porque estamos hablando tanto del tema. Eso quiere decir que hay pasión, que hay ganas, parte de una necesidad incluso de compartir ese conocimiento. Y ojalá que les guste, ojalá que puedan ustedes investigar sobre cosas que son importantes para ustedes, pero también para la gente.
¿Cuáles son las partes de un buen resumen? Recordar que un buen resumen debería de tener y hablar sobre la motivación, sobre el éxito que tendría el impacto de tu trabajo. También hablar sobre el problema que estás intentando solucionar, la forma en cómo lo has tratado de resolver y los resultados que has tenido. Es decir, si tú encuentras motivación, descripción del problema, métodos, resultados y conclusiones, vas a tener un muy buen resumen. Es decir, el resumen, no incluir información que no está en el estudio, escribir al principio lo más relevante, ¿no? Siempre lo más relevante al principio comienza para interesar a la gente. Redactar en tercera persona, en tiempo pasado o en impersonal. No excedas el uso del lenguaje técnico tampoco en un resumen, aunque es un hecho que lo vas a usar, porque en el mismo resumen hablas de metodología. En el mismo resumen hablas de cuestiones técnicas que seguramente quisiste resolver. Es normal, solo no excedas el uso de este lenguaje técnico. Evitar siglas o acrónimos. Puede ser que tú y yo sepamos qué es el IMSS, pero no demos por sentado que una persona en Portugal sepa. Bueno, pues explícaselo, dile Instituto Mexicano de Seguro Social, IMSS, paréntesis, bla, 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 ¿vale? Evitar las siglas o acrónimos y si las tienes que poner, explícalas. También evitas expresiones subjetivas. En este maravilloso trabajo de investigación, no, no es necesario, porque recuerda que debes de usar frases cortas pero completas. Les traigo un ejemplo de un buen resumen de un buen artículo de investigación. Estudio comparativo de intervenciones de enfermería para el manejo del dolor agudo en pacientes postoperatorios adultos. Fíjense bien, empezamos con lo más relevante. Un manejo efectivo del dolor agudo postoperatorio es fundamental para la recuperación del paciente, reduciendo complicaciones y estancias hospitalarias. Este estudio buscó identificar las intervenciones de enfermería más efectivas para mejorar la práctica clínica y los estándares de cuidado. Luego, el objetivo del trabajo, el problema que estás intentando resolver. El dolor no controlado después de una cirugía es una queja frecuente que puede evolucionar hacia el dolor crónico, afectando significativamente la calidad de vida y saturación de los servicios. O sea, no solamente es, ay, pobrecito, no, también te satura, digamos, en un hospital. Luego nos dices la metodología. ¿Qué hiciste? Pues se realizó un ensayo clínico aleatorizado con 150 pacientes posoperatorios de cirugía mayor. Los participantes se dividieron en tres grupos. Uno recibió cuidado estándar con fármacos, otro añadió musicoterapia guiada y un tercero incorporó técnicas de respiración profunda. La intensidad del dolor se midió con una escala visual analógica. Escala visual analógica a las 6, 12, 24 y 48 horas postoperatorias. ¿Cuáles fueron los resultados? Bueno, el grupo de musicoterapia mostró una reducción del 35% en las puntuaciones de dolor a las 24 horas comparado con el grupo control. El grupo control es el farmacológico, ¿eh? El grupo de respiración profunda presentó una reducción del 28%. Es decir, no solamente es dar medicamento, también es ayudarle a salir de esto, ¿no? La satisfacción del paciente fue un 40% mayor en los grupos de intervención no farmacológica. Digo, porque hay un sentido de se están preocupando por mí, no nada más me están dando el chocho. ¿Me explico? Y luego ya las conclusiones. Se concluye que la integración de intervenciones no farmacológicas, especialmente la musicoterapia, complementa de manera significativa el manejo farmacológico del dolor. Se recomienda la implementación protocolizada de estas intervenciones por parte del personal de enfermería para optimizar el confort y la recuperación del paciente quirúrgico. 221 palabras. Qué bonito resumen, ¿no? Porque a ti mismo te dan ganas de entrar y ver cómo hicieron la investigación,
cómo lo lograron. Ok, sí, ya me estás diciendo qué pasó, pero me gustaría ver, a ver si tienes gráficas, a ver si tienes fuentes. Ya te dan ganas de entrar a ver el artículo, ¿vale? Oye, Alfonso, ¿y si no voy a escribir un artículo? A mí nada más me inventaron, a mí nada más me invitaron, a mí nada más me dijo la doctora Gloria que entrara y pues ya estoy acá, pero no pensaba escribir artículo. ¿Qué hago? ¿Para qué me sirve esto? No te preocupes. Recuerden que un artículo de investigación es un informe científico que comunica resultados originales a una comunidad. Sirve para difundir el conocimiento y contribuir al avance de un campo de estudio. De alguna manera lo vas a hacer. Estos son tus elementos. Título, autores, abstract, introducción, metodología, resultados, discusión y referencias. Eso ya lo vimos, lo acabamos de ver, ¿no? Si no vas a escribir un artículo, es muy probable que sí hagas una tesis de licenciatura o de posgrado o un trabajo de investigación en donde de alguna manera demuestras competencias académicas. En una tesis, acuérdate que hay que demostrar competencias académicas. Recuerda, la academia o lo académico tiene que ver con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, una competencia académica es que eres capaz de aprender y enseñar. Una tesis es una gran evidencia. Además de que es un requisito para obtener un título y demostrar una capacidad investigativa cuyos componentes son portada, índice, introducción, marco teórico, metodología, resultados, conclusiones, referencias. Es decir, si te das cuenta, una tesis de licenciatura es muy similar a un artículo de investigación. Y de hecho, no sé si se dé el caso allá, doctora Posadas, pero acá en la licenciatura, me imagino que ha de ser casi lo mismo, ¿no? Acá en enfermería nos han pedido muchas veces cuando llegan las tesis de enfermería que no las subamos a Turnitin, o más bien que no las subamos al repositorio porque en enfermería aprovechan las tesis de licenciatura para hacer artículos académicos, ¿no? Artículos de su revista. Y es que se parecen tanto, ¿no? Por eso, chicas, chicos, una muy buena tesis de licenciatura podría convertirse, ¿por qué no?, en un muy buen artículo de investigación. ¿Sale pues? Considerar, nuestra última video recomendación, considerar la revisión por pares. Ya te lo había comentado hace un ratito. No solamente se escribe para mí o porque tengo que hacer un requisito, pasar un requisito o porque me obligan a escribir un artículo. También debes de considerar que tus lectores pueden ser, sí, un estudiante de prepa, pero también puede ser una enfermera de Yugoslavia que entró a ver o que es parte del consejo editorial de una revista científica, un médico en Estados Unidos que es parte del consejo editorial de esa revista. ¿Me explico? Es decir, tus pares, estudiantes, trabajadores, investigadores en enfermería o en ciencias de la salud. Ellos son tus pares. Bueno, hay que considerarlo. Vamos a ver esta última video recomendación. ¿Qué es la revisión por pares? Artículos escolares, académicos, revisados por pares. Seguramente habrás escuchado estos términos utilizados por tus docentes. Pero, ¿qué significan? En realidad, estos términos sirven para describir lo mismo: artículos de investigación que han sido publicados en journals académicos. Pero, ¿qué es un artículo de investigación y cómo es que llegó a publicarse en esos journals? Primero, el artículo reporta en una investigación el proceso desarrollado y las conclusiones a las que se ha llegado. Después, se escribe teniendo en mente a que la audiencia serían otros investigadores. Y finalmente, para que sea aceptado por la comunidad académica y eventualmente publicado, el artículo deberá pasar por varias pruebas de calidad. La más importante de ellas se conoce como revisión por pares. Podremos entender mucho mejor la revisión por pares si visualizamos como un proceso completo la publicación de artículos académicos. Imaginemos que un investigador tiene la intención de compartir un descubrimiento con la comunidad académica.
Para hacerlo, escribe un esbozo describiendo lo que ha descubierto y sube su publicación en un journal académico. Aquí es cuando el artículo deberá pasar su primera prueba. El editor lee el artículo para decidir si se ajusta correctamente a la orientación temática del journal. Si es así, envía copias del mismo artículo a un grupo de expertos para evaluar su calidad en lo que se conoce como revisión por pares. Esta es la segunda y más importante prueba. Estos expertos son los autores pares, dado que trabajan en el mismo campo de estudio y podrán realizar un buen juicio sobre el artículo. Cada uno de ellos evaluarán el artículo respondiendo preguntas para juzgar la calidad e importancia de la investigación. Preguntas como ¿de qué trata esta investigación? ¿Es interesante? ¿Es importante? ¿La metodología es correcta? ¿Las conclusiones son lógicas? ¿Y es original lo que se descubrió? Basados en las respuestas, los revisadores deciden si el artículo es útil para publicarse en el journal y envían recomendaciones al editor si es que aprobaron la publicación o la han rechazado. Incluso si han aprobado la publicación del artículo, usualmente solicitan al autor realizar algunas revisiones. El editor, sin embargo, tiene la última palabra para decidir si es publicado, revisado o rechazado. El rechazo de artículos es un evento común, porque las revistas más prestigiosas son muy selectivas sobre los artículos que publican. Por ello suelen tener altos índices de rechazo. Algunos journals llegan a tener hasta el 90% de los documentos que reciben. Desde el momento que el investigador subió el artículo hasta el día en que se ha publicado, podrían pasar algunos meses e incluso años. Cuando esto sucede, la investigación estará disponible para los suscriptores que normalmente son usuarios de bibliotecas digitales de instituciones educativas que invierten millones de dólares al año para acceder a estas investigaciones. Por cierto, como cualquier sistema establecido, la revisión por pares también es blanco de críticas. Por ello, la academia sigue buscando las formas para mejorarlo. Así que ya lo sabes, si necesitas información relevante y actualizada, no hay nada mejor que los artículos de investigación que se publican en journals académicos. El proceso de revisión por pares te lo puede garantizar. Muchas gracias y mucho éxito. Bueno, entonces, si tú consideras que vas a escribir para también o te van a revisar profesionales, pues hay que considerar esa parte. Es muy, 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 muy importante eso cuando quieres que tu artículo sea publicado en una revista científica. Ahora bien, sobre esta última recomendación va a haber una parte práctica. Elegir correctamente el journal para publicar es una recomendación que les hago, pero quiero seguir haciendo la analogía del novio o la novia. Imagínate que empezaste a investigar, tuviste un novio, una novia. Te gustó tanto que consolidaste eso con un artículo de investigación, o sea, hubo boda. El journal es el lugar donde van a vivir, es donde se va a publicar. Imagínate, por tanto, que deberías de estar considerando la casa mientras estás haciendo los planes de boda, ¿no? ¿Dónde van a vivir? ¿En dónde se va a publicar tu artículo? Ya deberías de tenerlo considerado. Me he encontrado casos, nos mandan incluso hasta correos en donde nos dicen, oye maestro, fíjate que tengo este artículo y ahora no sé dónde publicarlo. ¿Qué me recomiendas? Híjole, es que ahí ya es complicado, ¿sabes? Porque tienes que adaptar el artículo al journal. Lo ideal es, lo ideal es desde el momento mismo que ya estás escribiendo, ir haciendo esto, elegir correctamente el journal.
o incluso desde antes de escribirlo, de hecho. Imagínate, es como si saliendo de la boda, ya cuando te están aventando los arrocitos, le digas a tu ahora esposa, ay, mi amor, ¿y ahora dónde vamos a vivir? Se oye bizarro, ¿verdad? Pues eso también no debería de darse en la academia. Entonces, lo que tendrías que hacer es elegir correctamente el journal para publicar, pero hacerlo mientras, por lo menos mientras estás haciendo la investigación o incluso antes. ¿Qué deberías de considerar? Bueno, es muy importante considerar la relevancia del tema. Es decir, que el enfoque de tu journal tenga que ver con el tema que estás investigando, ¿ok? Que tenga mucho que ver con el tema sobre el cual estás investigando. También considerar el factor de impacto. El factor de impacto es un número que las propias revistas colocan como para evidenciar su calidad, la gran mayoría. El factor de impacto no es más que un cociente en donde normalmente lo que se considera es la cantidad de citas dividida, o más bien la cantidad de artículos que tiene la revista dividida entre la cantidad de citas que tiene esa revista. Para poner un número, factor de impacto 6.8, factor de impacto 12. Es decir, 6.8 citas promedio o 12 citas promedio. Eso quiere decir que una revista que te da factor de impacto 12, pues es altísimo. Eso hace que el factor de impacto se convierta en una especie de métrica como para decirte, oye, yo tengo un gran prestigio. Entonces, cuidado, también hay que considerarlo y también considerar las políticas editoriales. ¿Qué es una política editorial, chicas, chicos? ¿Quién te va a revisar? ¿Te van a revisar tu artículo antes de publicarlo? ¿O no lo van a revisar, pero tienes que pagar? ¿O es híbrido porque te revisan y si te aceptan pagas? ¿O es simplemente teniendo los requisitos y con eso te publican? Entonces, todo eso lo tienes que considerar, ¿sale pues? Además, el tiempo de publicación también es algo que debes de considerar. Las mismas revistas te dicen, oye, yo en un mes es mi 30 días es mi tiempo promedio para darte mi primer respuesta. 60 días para la revisión y 30 días más para publicarte. Bueno, ¿ya consideraste entonces esos 4 meses? ¿Ya los tienes bien considerados? Si es así, adelante. Y si no, pues búscate otras que te publiquen en 20 días, que te publiquen o que te revisen en 5 días. Todo eso lo voy a mostrar ahorita haciendo un ejemplo de lo que deberías de hacer. Esto que voy a hacer en los siguientes y casi finales 15 minutos, lo tendrías tú que hacer por horas, por días. Utilizar herramientas de búsqueda y la biblioteca digital. Vamos a ver. Mira, acá está la página de bibliotecas BUAP, bibliotecas.boap.mx y permítanme, les voy a poner ahí en el chat para que pues no olviden que somos bibliotecas, ¿no? Esta es tu página de internet. Y entonces lo que voy a hacer es hacer un peinado, pues, de cuáles serían las mejores revistas que, que hablan sobre artículos académicos relativos al bienestar emocional de las enfermeras, porque yo estoy investigando sobre bienestar emocional de enfermería. ¿Me explico? Entonces, para ello, ¿sabes qué voy a hacer? De entrada, pensar en inglés. ¿Sabes por qué? El inglés es el idioma universal de la Academia Científica, así que pongo bienestar emocional en enfermería. Supongamos que ese es mi tema de investigación. Bueno, emotional well-being in nursing. Pues sí. Voy a copiar acá y voy a buscar esto
en una de las plataformas que tiene la biblioteca digital de la UAP. Para eso me voy acá abajo a este botón. Luego, como quiero ver cuáles son las revistas científicas, del lado izquierdo me voy a tipo de recurso y me dirijo a Journals. En tipo de recurso solamente necesito ver las revistas científicas. Ahora, hay mucho, ¿eh? Híjole, son muchas. ¿Por dónde empezar? La verdad es que yo te diría que hay una en particular que no está acá. Ah, no, perdón, sí está acá. Es CINAL. ¿Ok? CINAL es el Common Index of Nursing and Health Library, el índice común de bibliotecas del área de la salud. Bueno, puede ser que le dé clic. Entro y tengo que ingresar mi número de matrícula o trabajador. Tú tienes matrícula, yo tengo número de trabajador guapo. Ingreso. Tengo que decirles algo. Esta primera a lo mejor se va a sentir confusa porque la plataforma es confusa. EBSCO tiene un problemilla por ahí de, pues, de visión, perdón que lo diga porque quiero mucho a mis amigos de EBSCO, pero se sienten todavía atrasados, digamos, en este mundo nuevo de la gestión de información. Ahora, lo que voy a hacer acá, pues es poner esto de bienestar en enfermería. Entonces, lo que voy a hacer es buscar algo relativo a emotional well-being and nursing, por ejemplo, ¿no? Este es mi tema, este es mi campo. Bueno, pues voy a buscar dentro de CINAL cuáles son las revistas que están publicando al respecto. ¿Ok? Listo, entendido. Siempre debo de tratar de hacer filtros para que me quede con las más recientes revistas científicas que están publicando sobre eso. Para ello, pues no le voy a poner acá todos los años. Le voy a cambiar los últimos 12 meses. Quiere decir que estos artículos publicados sobre bienestar emocional y enfermería pueden servirme. Además de que le voy a pedir que accedan a las de texto completo. Y mire, aquí me doy cuenta que este artículo, el impacto de liderazgo de enfermería en enfermedad crónica del riñón, de pronto puede ser que esté hablando sobre bienestar. Enfermeras secas como nueva estrategia para el cuidado de huérfanos en Saudi Arabia. Factores que influyen la iniciación a la alimentación, leche materna, ¿no? La duración y todo esto. Bueno, cada una de estas tiene autores, Aruj, Malaika, y también lo dicen en qué journal lo publicaron, BMC Nursing. Luego, esta lo publicaron en el International Journal de Alimentación, no sé cómo sería el breastfeeding, alimentación materna o algo así. O este salió publicado en International Breastfeeding, ok. Y este otro salió publicado en BMC Nursing, Biomed Central Nursing, ok. Y este más en el Australian Journal of Advanced Nursing, ok. Esos son los journals. Ahora, ¿cómo saberlo? Hay veces que nada más entrando, clic, voy a entrar al artículo. Puede ser que encuentre acceso al BMC Nursing. Miren, acá está la fuente. Por eso les decía que es complicado porque EBSCO no es tan amigable, ¿no? Tienes que encontrarle. Aquí está la fuente, el BMC Nursing. Bueno, pues voy a darle clic y voy a entrar, mira, al journal. No, ahí está, aquí está.
Ya se dieron cuenta, no está tan fácil. Biomed Central. Ahí está y tendría que encontrar el BMC Nursing. Pues ok, acá dentro debo de buscar Nursing. Ok, aquí tendría que buscar en la parte superior derecha. ¿Saben que no los quiero confundir? Y como me doy cuenta, y casi nunca lo hago, me doy cuenta de que Sinal, pues sí es muy bueno, pero no para esto que les platico. Quiero ver qué journals son los que están investigando al respecto. ¿Puedo entrar a una plataforma? Vean qué fácil va a ser con Wiley, que de plano en aquí pues tendría yo que buscar el área de medicina y dentro de medicina encontrar el de enfermería. Y hasta aquí encontré el BMC Nursing. Hasta aquí. Ahora le doy clic y ahí ya tendría que ir a la plataforma. Pero hasta aquí. Pero como no quiero confundir, mejor te explico. Llegas, buscas el tema, Emotional Wellbeing and Nursing, buscamos. Y ahora sí, tengo 151,000 resultados sobre bienestar emocional y enfermería, de los cuales, acuérdate, la regla es, te recomiendo que te busques el último año, last 12 months en este caso. ¿Para qué? Para tener certeza de que estos artículos, estos 7,991 artículos, fueron publicados en revistas que hoy todavía están activas. Por eso el último año. Y obviamente aquí está el área de subjects. El área de subjects es, por ejemplo, vamos a buscar el subject de enfermería. Oye, no está enfermería, está arte, arquitectura, arqueología, negocios. Ah, pero más abajo está más subjects. Y ahí sí vamos a encontrar seguramente nursing and midwifery, ¿vale? Ahí están 3,274 artículos escritos en el último año sobre bienestar emocional. Ahora sí, tengo este artículo original que habla sobre el impacto de la pandemia en el bienestar social, físico y emocional de niños o satisfacción sexual asociados con dentro de pacientes. Esto salió publicado en el Japan Journal of Nursing Science, o este otro salió publicado en Cancer Medicine, o este otro salió publicado en Nursing Health Science. ¿Ok? Bueno, la ventaja es que tengo este enlace, mira. Ve qué rápido va a ser entrar, clic, y estoy entrando a Nursing Health and Science. ¿Ok? Esa es una revista científica, Nursing and Health Science. ¿De acuerdo? Ahora bien, por acá veo la métrica. 3,6 de métrica o 1,6 en factor de impacto. Rango de aceptación 9%. Es decir, fíjense, chicas, chicos, este journal solo acepta a 1 de cada 10 artículos que le envían. Y dice que 29 días en promedio del momento en que subes tu artículo al que te dicen decidimos revisarlo. Incluso dice por acá ver todas las métricas. Ok, vamos a ver todas las métricas. Estos son índices, factores de impacto. Por ejemplo, en Scopus 3,6. Si te encuentran en Scopus 3,6. En Clarivate 0,94, que son factores de impacto. Factor de impacto. ¿Cuántos artículos se han publicado en el 24? 139. Un rango de aceptación del 9%.
29 días tardan en decirte si te van a revisar o no. Una vez que lo subes en promedio, pueden llegar a tardar hasta 6 meses, pero ya cuando te aceptaron, 18 días. Suma todo esto y es el tiempo promedio que van a tardar en publicarte. ¿Te das cuenta? Bueno, ¿qué más podemos ver acá? Probablemente cómo subir un artículo, tal vez para autores, mira, las guías para autor, ¿ve? Hay que entrar y ver las guías para autor. Todo esto hay que leerlo. Por eso les decía, 15 minutos es insuficiente para que veamos incluso uno. Entonces, mira, botón derecho puedo traducir al español y ahí te va a ir diciendo, oye, para los nuevos envíos deben realizarse a través del portal de envíos, la política de impresión, apoyo para preparar tus artículos. Antes de enviar, necesitarás que tu manuscrito sea un archivo único editable que incluya texto. ¿Ya vieron? Todo eso lo tienes que leer para saber qué te pide esa revista. Ojo, esta es una revista, el Nursing and Health Science, pero de mis 3.274 también me encontré en el Journal de Pediatría y Salud del Infante o el Journal japonés de ciencias de la enfermería. A ver, vamos a entrar a este. Clic. Y mira, este tiene otros datos, digamos. 3.4, 1.6, también solo aceptan al 9%. Ok, quiero buscar algo diferente. A ver, vamos a ver. Vamos a ir viendo, ¿no? Vamos a ver rápidamente. Nursing in Critical Care. Vamos a darle clic. El International Nursing Review, vamos a darle con control clic, el Journal de Enfermería Clínica, control clic. Y vean, cada uno tiene sus propios datos, 5.9 y un rango de aceptación del 33%. Este se oye mejor, uno de cada tres. A ver el otro, 7, factor de impacto, wow, 3.7, está muy alto y solo aceptan al 16%. Pero en 10 días te dicen cuánto te revisan. Cuando el otro, ¿te acuerdas? Eran 29. Por eso siempre esto hay que checarlo. Vean, acá te van a tardar mucho, ¿eh? 42 días. A ver este otro. Vean, este te lo reciben en 4 días. Te dicen 4 días, te decimos si sí o si no, pero también un rango de aceptación poquito. ¿Te das cuenta? Nada más en una sola plataforma Wiley me encontré 4 diferentes. Ahora imagínate que eso tienes que hacerlo no solo con Wiley, sino con Springer o con Taylor and Francis. Ahora vamos a entrar a Springer, por ejemplo. Springer es otra plataforma de la biblioteca digital de la cual pues hay que buscar bienestar emocional y enfermería, porque es lo que estoy investigando, busco, encuentro, me voy a enfocar en artículos de investigación publicados en el último año, hago un update. Y por supuesto que tengan relación a tu área, que sería, ahí está, enfermería, ¿no? Nursing. 590. Estos 590 artículos hablan sobre enfermería comunitaria en el bienestar emocional subjetivo de la gente mayor. Publicado en el BMC Nursing, ¿ya vieron? Pero a diferencia de EBSCO, ¿qué creen? Acá sí entro directo. Ahí está, el BMC Nursing. Y otra vez hay que entrar a cómo publicar con ellos. Aquí está todo el overview. Del lado derecho, mira, están las métricas ahora. Factor de impacto de 3.9, 4, 5 a 5 años, 8 días en que te dicen si te van a revisar o no. Pero ya te diste cuenta que esta página del BMC Nursing es diferente a las de Wiley. Así que hay que entrar a About This Journal, buscar, pasar horas viendo cosas como políticas editoriales, el consejo editorial, los permisos que das, cómo contactar, la parte para autores, las guías para subir, cómo publicar con ellos, cuándo salen. Y esto nada más en Wiley,
perdón, en Springer, el BMC Nursing, pero el otro salió publicado también en BMC Nursing, en BMC Research. Se dan cuenta, salen publicados en diferentes plataformas. Se ve que el BMC Nursing es más de Springer, pero no solo Springer, también, no sé, por ejemplo, en Cambridge, por ejemplo, vamos a Cambridge, Cambridge University Press, clic, ya sabes, buscar tu tema de investigación, en inglés preferentemente, busco bienestar emocional y enfermería. Encontré 243,000 resultados, pero pues no, 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 no. Yo nada más quiero los del último año, así que me enfoco en artículos del último año. Aplico. Y vean el subject. No sé si el subject existe de enfermería aquí. No, no está, pero está ciencias médicas. Foco en medicina. Listo, y me encontré ya 5,798 resultados. Y vean, otra vez, está el International Psychogeriatrics. Está el International Psychogeriatrics, cardiología en la juventud, cuidados paliativos y de soporte. Vamos a entrar a este journal. Clic al enlace y ahí está la revista científica Palliative and Support Care. ¿Ok? Otra vez, hay que pasar muchos minutos, un par de horas viendo información del journal, cómo se aceptan los manuscritos, los más citados. Probablemente tenga que ir a la información del journal, clic, Journal Information. Y otra vez, vean, hay que darle ahí. Consejo editorial, métricas del journal, por qué escoger este journal. Todo esto que estoy leyendo muy rápido, pues tú tienes que hacerlo con calma, armarte de un buen Excel para ir viendo que este journal te aceptan en 30 días, este otro te aceptan en 45, ese tipo de cosas, ¿no? Y te armes de una bitácora. Vean este, factor de impacto de 2.1 o 2.6 a 5 años. En Scopus está 3.2. Ok, estadísticas. Acá no dice cuántos aceptan. No todo, vamos, cada journal es diferente, ¿te das cuenta? Pero sí la regla que les puedo decir es la de la presentación. Esto. Considerar la relevancia, un factor de impacto, conocer las políticas editoriales y también saber cuánto tiempo tardan en promedio. Eso es lo ideal. Y ya vimos que la biblioteca digital de la UAP es un gran aliado, pero hay varios, miren. Yo de hecho les traigo este QR en donde pues, les estoy mostrando esta lista de herramientas como para buscar revista científica. Te lo voy a compartir el enlace mientras seguramente algunos de ustedes lo están escaneando. Em, creo que está funcionando. A ver, le doy clic. Sí, es esto. Entonces, ¿vieron? Les va a llevar a algo parecido a esto, que es lo mismo, lo que vieron en pantalla. Pero así, por ejemplo, pueden entrar al Master Journal List de Clarivate. Mira, te lo explico en lo general.
entras al Master Journalist, que es una de las páginas que les estoy compartiendo. Es muy importante crearse una cuenta gratuita para venir e identificarse. Si no, no vas a poder acceder a digamos, a los resultados. Me voy a identificar con una cuenta gratis. Ya que estás iniciado con tu sesión, pues a lo mejor sí podrías buscar el tema Emotional Wellbeing and Nursing, o en este caso solo Nursing, pero miren, según esto, encontró 251 resultados, como el Advanced Emergency Nursing Journal, la revista de enfermería de emergencia avanzada, o los avances en ciencias de la enfermería, o el Journal Africano de Enfermería y Matronería, o el Journal Americano de Enfermería, ¿no? Y cada uno de ellos, ¿qué crees? Trae del lado derecho su perfil de la página. Por ejemplo, quiero ver el investigación aplicada en enfermería. Bueno, me voy acá a donde dice View Profile Page, clic, y pues mira, otra vez información, mucha información, ¿de acuerdo? Datos, estadísticas, enlaces, como por ejemplo, Journal Website, visitar el sitio, clic. Ahí está el Applied Nursing Research de Science Direct, el Sevier. Nuevamente, mira, acá te lo dice de otra manera, 24 días en promedio, 125 del momento en que te dijeron que te van a revisar para la revisión. Es decir, tardan 4 meses en hacer tu revisión. Una vez que el promedio, casi 200 días del momento en que subes tu artículo al que te aceptan. Y ya cuando te aceptaron, te publican en 3 días. Es decir, tienes esos 203 días promedio para esperar. Tendrás esa paciencia. Aquí está el editor en jefe. Como se dan cuenta, son diseños diferentes. Y esto nada más en uno que me dio el Master Journal List, pero también está el Shimago Journal Rank. Shimago Journal Rank es del Elsevier. Y le puedo preguntar lo mismo, Emotional Wellbeing and Nursing, a ver qué me encuentra. Dice que no encontró nada, porque a veces nada más tenemos que buscar por separado. Nursing, ahora sí, encontró 200. International Journal of Nursing Studies. Mira, vamos a darle clic a por ejemplo, y ve, te da más datos y más datos. Ahora espero seguir reforzando la comprensión de que esto no es de 15 minutos, esto es de días, semanas, meses. Es ir a la casa, entrar a la casa, conocer las partes, platicar con el dueño, casi, casi. Bueno, pues acá igual, chicas, chicos. Entrar a la página, leer cómo publicar con ellos, para que vayas a la segura. Sé que suena pesado, pero pues sí, alguien lo tiene que hacer y el investigador es quien lo tiene que hacer. Ahí está el International Journal of Nursing Studies, en donde 7 días te dicen si te van a revisar, 62 días, 167, editor en jefe, ¿ya vieron? De hecho, esta y esta son parecidas porque ambas son de Science Direct, de Elsevier. Fíjense que este listado de revistas arbitradas les puede ser útil, más cuando están empezando. Les generamos un listado de revistas mexicanas. Se va a parecer mucho a esto. Es un enlace que les lleva a esto. En el año 2021 sacó el último informe, la ya extinta CONACYT, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, sacaba año con año sus informes de las revistas mexicanas. Hagan cuentas, acuérdense quién gobernaba en 2021, que decidieron que se dejara de llamar CONACYT y que se convirtiera en no sé, algo muy raro que suena como CONACYT o algo así. Y eso, por cierto, hizo que ya
estas cosas como los informes ya no los tengan. El último que lo tienen es el 1921 y con eso yo saqué este documento, espero que les sea útil, donde aquí en el lado derecho está el filtro de área, le das clic. Me voy a enfocar ahorita en medicina y ciencias de la salud, solo en medicina y ciencias de la salud, aplico. Estas son las revistas mexicanas de medicina y ciencias de la salud. Entonces, por ejemplo, del lado izquierdo dice de qué trata. A ver, déjenme ver. Enfermería Universitaria de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia. Y aquí está el enlace. A ver, vamos a ver si sirve. Es de la UNAM. A ver si sirve. Cruzo dedos, porque obviamente al ser una lista de hace 4 años, puede ser que ya el enlace ya no sirva. Ah, está tardando en abrir. Bueno, en lo que abre, vamos a ver si hay por ahí otra. Medicina hospitalaria y administración clínica, por ejemplo. Aquí está el enlace. Voy a ver si puedo entrar. Uy, no sé por qué están tardando en abrir tanto. A ver, una más. Miren, Revista Mexicana de Enfermería Cardiológica, de la Sociedad Mexicana de Cardiología. Y aquí está el enlace que espero que sirva. Mientras ya abrió el Hospital Medicine and Clinical Management, es una revista mexicana de Official Journal of the Mexican Federal Reference Hospitals, ¿no? ¿Y qué hay que hacer? Pues igual, buscar, entrar, encontrar. Por ejemplo, aquí está el consejo editorial de Rodolfo Cano, los artículos, y acá arriba debe de estar toda esta información. Información de la revista, comité editorial, ¿ya vieron? Autores, cómo publicar, instrucciones para autores, cómo enviar el manuscrito. A lo mejor acá sí, al ser una revista muy local, puede ser que puedan publicarle. Aquí está Enfermería, Revista Mexicana de Enfermería Cardiológica. Sobre la revista, aquí está. A ver, vamos a darle clic a sobre la revista. Ahí está. Consejo de redacción, consejo editorial. ¿Ok? Entonces, esta última parte, en donde nos hemos tardado más, son tips para que ustedes busquen las revistas y en cada revista vayan viendo lo importante que es pues conocer sus políticas editoriales, cómo publicar con ellos, cómo enviar los artículos, qué te piden, si tienes que cubrir ciertos requisitos de redacción. Y les traje todo ese listado que incluyen hasta el Latindex, que son revistas latinoamericanas, o el directorio de revistas de acceso abierto, el DOAG, ¿no? De tal manera que tú tengas más competencia y decide y ya te vayas más a la segura. Vamos concluyendo con estas recomendaciones generales. Planificar el contenido. Siempre planifica todo lo que vayas haciendo. Y obviamente cuando estás haciendo una investigación, que la investigación no vaya surgiendo así de la nada, ¿no? O sobre la marcha. Planifíquenlo bien, 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 momentos, tiempos, estructuras, hagan cronogramas de investigación. Después alfabetícense. Esto es una sesión de alfabetización que espero les haya sido útil. ¿Qué es la alfabetización? Dar, la alfabetidad es la cantidad de conocimiento que tienes sobre algo. Busquen títulos atractivos, presenten buen resumen, pidan opiniones a la gente, pero ojo, no solamente pedir opiniones a la eminencia de la facultad, también pídele opiniones a tu tío, a tu tía, a tu mamá, a tu hermano. Dile, oye, fíjate que estoy investigando sobre eso, ¿cómo ves?
puede ser que algo que ellos digan pueda ser interesante para dar digamos, un toque original a tu trabajo de investigación. Utilicen gestores de referencias como Zotero, Mendeley, EndNote, de tal manera que no te preocupes por la cuestión de la bibliografía, ¿no? Revisen, vuelven a leer su artículo, nunca olviden que siempre se nos va a ir un dedazo, una falta de ortografía que no nos dimos cuenta. Hay que leerlo, leerlo. Comprueben la originalidad de las ideas. Pídanle a su profesor, profesora o tú, si eres docente, corre tus trabajos en Turnitin para que veas que no estás de alguna manera usando ideas de otros por costumbre, ¿no? Sino que es lo que estás escrito es original. Soliciten apoyo especializado, que espero, ojalá, quiero creer, que este fue un apoyo especializado que les puede dar cierto camino, ¿no? Y definitivamente exploren la revista que selecciones, como que guárdala ahí para que todas las semanas o una vez al mes estés entrando a ver qué publicó de nuevo la revista de enfermería en cardiología, porque quieres publicar con ellos. Eso te va a ayudar muchísimo. Y bueno, para mí ha sido un gusto poder acompañarte en esta sesión. Te agradezco tu atención y espero que esta sesión, que fueron muchas cosas, te pueda ser útil. Que tengas un excelente inicio de semana y hasta pronto.